Y comenzamos, nos vemos con una alerta que nos lleva a la provincia de Tucumán, que está realmente, Antonio, conmocionada por la aparición sin vida, colgado en un puente, de Benjamín Anaya. Tenía tan solo 4 años, Janina. Así es, Carla, Antonio, la verdad que hay mucha tristeza, mucha conmoción en la provincia de Tucumán por la muerte de este niño que ya queda a esta altura prácticamente descartado que haya sido un suicidio, porque este nene apareció ahorcado, colgado de un árbol, situación imposible, al menos para los investigadores por el momento que lo haga la propia criatura, porque si se hubiese tratado de un accidente, posiblemente la postura en la que aparecía el cuerpo sería de otra manera. Un chiquito que había quedado al cuidado de su abuela y de sus tíos muy jóvenes. Su mamá es muy joven, tiene 20 años, había ido a trabajar, estaba trabajando en la calle cuando le avisan que el nene estaba desaparecido. La última novedad es que una vecina dice, supuestamente lo tiene que ratificar frente al fiscal, que habría visto un hombre que lo llevaba en brazos, que el nene lloraba y que ella creyó que era un familiar. Se lo preguntamos a Luis Duarte, bien digo, que es periodista de La Gaceta de Tucumán y que está en línea. Luis, gracias por estar del otro lado. Aquí Antonio Fernández Llorente, Janina Álvarez y Carla Rebello, te saludamos. ¿Qué tal a todos ahí en Buenos Aires? Buenos días. Bueno, acá, todo Tucumán está conmocionado por este hecho. Como bien lo dijeron, ayer fue encontrado sin vida Benjamín, de 4 años, que vivía en el barrio del Colmenar, en Las Salitas. Es un lugar que está ubicado al norte del Gran San Miguel de Tucumán, limita con la capital. El chico había salido, el menor, el pequeño, había salido alrededor de las 15 a Merendero, donde habitualmente concurría, pero nunca más se supo de él, así que los vecinos, la familia se organizaron y salieron en búsqueda del menor, y ahora más tarde lo encontraron colgado en un puente, en una zona donde hay mucha vegetación, descuidada, olvidada. Bueno, ahí estaba el chico. Su tío abuelo lo encontró y lo llevó a un CAPS, a un centro de atención primaria de la zona, pero ya había ingresado sin vida. Hasta ahora, lo que se confirmó es que ya se realizó la autopsia, se esperan los resultados, la confirmación de los resultados, que le llegue aquí a mano del fiscal Diego López Ávila, que está subrogando la Fiscalía Especializada en Homicidios, que está a cargo de la investigación. Todavía se analizaron, se analizó además del cuerpo, también estaba previsto analizar la ropa desde el pequeño para sacar indicios, para ir encaminándose hacia una hipótesis certera, ¿no? Digamos, un poco ir viendo si se trató de confirmar bien, como dijeron ustedes, si se trató de un homicidio, porque desde el primer momento se descartó que se haya tratado de un suicidio, teniendo en cuenta las condiciones y teniendo en cuenta que a los 4 años un menor, un chico, no se le cruza por la cabeza la muerte, ¿no? Menos ahorcarse. Es imposible. Menos ahorcarse. Claro. Exactamente. Si moría ahogado uno puede entenderlo, pero no. Pero con intenciones de perder la vida, digamos. No, claro, por imprudencia puede ser, pero no de esta manera. Ahora, ¿se supo si este joven fue abusado, este chiquito? También se analiza, digamos, si en la autopsia también se va a esperar eso, digamos, si hubo algún tipo de abuso, por lo menos la versión, también lo dijeron ustedes, hoy protestaron los vecinos, cortaron un camino, el acceso hacia el Colmenar, hacia el municipio de Las Salitas, justo una zona donde se une la capital con esa comuna. Cortaron, protestaron, quemaron gomas, pidieron seguridad, pidieron esclarecimiento del caso, y en el medio se supo que una vecina declaró que había visto al chico durante la tarde, que estaba acompañado o estaba siendo seguido por otro joven, ¿no? Por un muchacho. Por ahora todavía es una versión, los investigadores siguen analizando todas las pistas. No hay novedades por el momento respecto de si se trató o no de esta situación, ¿no? Luis, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, No, por favor, hasta luego.
Y la alerta nos lleva a Río Cuarto, la provincia de Córdoba, donde, Janina, encontraron asesinado a un jubilado en su casa. Sí, terrible el hecho, Carla, porque el cuerpo del hombre fue hallado por la mujer que habitualmente lo ayudaba en las tareas de limpieza de la casa. Llegó a su domicilio, no pudo ingresar. Fue ella la que llamó a la policía y cuando ingresan se encuentran con el cuerpo de este hombre de 80 años, ya sin vida, sobre su cama, maniatado, con varios golpes, la casa algo revuelta y aparentemente hay faltantes. Por eso la hipótesis más firme, lo que están investigando ahora, si murió en un intento de robo, qué llegaron a robarle, quiénes fueron las personas o la persona que ingresó a la casa de este hombre de 80 años que murió en las últimas horas. Nos confirman que el cuerpo tenía varios golpes, reitero que estaba maniatado este hombre y se presume, hay que aguardar los resultados finales de la autopsia, que murió ahorcado. Lo que falta determinar ahora cuántas personas ingresaron y cuál fue el modo que utilizaron para ingresar a la vivienda donde este hombre vivía solo, Carla. Se lo vamos a preguntar a Walter Huerta, que está en línea y él es el jefe departamental de Río Cuarto. Huerta, gracias por estar del otro lado. Aquí Carla Rebello y Janina Álvarez. Me parece que hemos perdido el contacto, no sé si nos está escuchando. No. Se cortó, vamos a tratar de restablecer la información. Decía Janina que se está investigando si hay un responsable o varios, ¿no?, que han ingresado a la vivienda del jubilado. Fíjate en esta imagen que estamos viendo, que es un barrio muy tranquilo en Río Cuarto, de casas bajas, de calles anchas. Posiblemente se pueda haber quedado registrado en alguna cámara, algún movimiento extraño. Este hombre no salía mucho de su domicilio, como les contaba recién, vivía solo y una mujer lo ayudaba en las tareas de limpieza de la vivienda. Cuando ella llegó no pudo ingresar. Hay mucha preocupación en Río Cuarto porque es el segundo crimen en pocos días y es el 10º en lo que va de este 2019. Un dato que preocupa. Con la misma metodología. Bueno, seguramente vamos a estar retomando el tema. Gracias, Janina. Bueno, y hoy nos vemos con esta noticia que realmente nos impacta y que llega desde la provincia de Tucumán. Este menor de 4 años, Benjamín Amaya, que fue encontrado colgado de un puente. Lo hablábamos con Janina más temprano y para eso está Rubén Martín, que es experto en criminalística, como para ayudarnos un poco. Lo primero que tenemos que decir, Rubén, es que se descarta la hipótesis de un suicidio teniendo en cuenta la edad de la víctima. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Al igual que en el caso que recién estábamos mencionando, del jubilado víctima de homicidio, en tanto y en cuanto vos no resolvés un hecho criminal, este tiende a ser repetido, ya sea por el mismo perpetrador o bien por copycat, es decir, alguien que copia el modus operandi de un criminal y lo repite indefinidamente hasta que es capturado. O sea, dicho de otra manera, en otras palabras, si la probabilidad de que un chico de esa edad se suicide no es ni siquiera remota, es imposible. Un nene de 4 años no tiene la palabra muerte dentro de su vocabulario. Recién a partir de los 5 es como que empiezan a hablar un poco. Cuando se dan este tipo de muertes, o bien es una muerte accidental, es decir, un chico está jugando con un cordel o algo por el estilo, se resbala acá y justo genera un lazo y lo estrangula. Exacto. Pero no hay signos de violencia y la criatura tiene notorios signos de violencia. Y estaba colgado aparte, la altura es imposible, ni siquiera que haya sido un accidente. Creo que tenía un doble lazo al cuello, digamos que un chico imposible que lo haya hecho él. Pero retrotraigámonos, Argentina sigue colgada del modelo de investigación policial de los años 60, ni siquiera de los 90, de los 60. Es decir, sigue pensando que Sudamérica, los continentes tienen especialidades, aunque crean que parece imposible, pero sí. Así como el agua en el hemisferio norte gira en sentido antihorario en una descarga y acá gira en sentido contrario, las modalidades criminales
en la vieja criminalística tenían especialidades. Por ejemplo, el hemisferio norte es una cuna de asesinos seriales. En Sudamérica es una cuna de violadores seriales. Si vos te quedas con la fotografía del mundo antes, sí, bárbaro, pero hay un crecimiento vegetativo demográfico. Por lo tanto, si antes tenías un 1% y no llegaba, ahora al haber crecido notoriamente empiezan a aparecer asesinos seriales. Ahora, por lo que vos decís, Rubén, bueno, todavía no se sabe, se están aguardando los resultados de la autopsia. ¿Vos crees que esto fue para cometer abuso contra el menor? Todo tiene, al igual que tiene puntos en contacto con el caso de Dieguito Román. ¿En qué? Primero, que estamos en presencia, por más que lo discuto en donde sea, el solo hecho de generar un escenario me habla de un asesino o que ya es serial o que está debutando al mundo de los asesinos seriales. Porque, ¿qué es lo que tiende a hacer el que comete un hecho delictivo? Es ocultarlo, no dejártelo en primera plana para que lo veas. Él se está regodeando de lo que hizo. ¿Estamos? Tanto en el caso de Diego Román, igual que en este. Entonces, prima facie podemos estar en presencia de alguien que ya cometió un hecho parecido, con igual o similar escenario, o que está debutando, está llevando a la práctica sus fantasías más profundas y oscuras. Y que necesita mostrar la presa. No solamente necesita mostrar la presa, sino él se está regodeando. Él es un artista. Yo sé que cuesta. Sí, no es que yo sienta no es fácil hablar de esto teniendo en cuenta que hay un menor, ¿no?, del otro lado de 4 es un chico años, que es de todos los actos criminales es el que más te choca cuando llegas a la escena. Claro. Pero al margen de todo eso, el asesino lo que te está mostrando es lo que le causa íntimo placer y satisfacción. A ver, para que uno de los casos emblemáticos de asesinos seriales es el asesino de Whitechapel, Jack el Destripador. Él tomaba disposición de sus víctimas y las dejaba como si fuera un escenario. La operaba con un escalpelo, en unos casos mandaba un riñón a Scotland Yard. Es todo un escenario el que el asesino serial en su derrotero va generando. Ese escenario el que tiene que inducir a los criminólogos, a los que hacen el estudio en criminalística del hecho, a tomar pistas antes de que evolucione a la fase siguiente. Hubo un asesino muy famoso en la década del 60, 70, que fue el asesino del Zodíaco, que nunca pudieron capturarlo, esencialmente porque fue evolucionando. Y una vez que evoluciona y cambia de estado, el hilo conductivo para resolver el hecho se hace mucho más complejo. Claro. No, lo que yo quería preguntar, si este tipo de caso lo puede hacer tanto una persona desconocida que lo pudo haber llevado engañada, o alguien cercano o alguien que el nene conocía. ¿Y por qué pregunto esto? Porque si nos ponemos en el contexto de cómo vivía la familia, dónde vivía, las condiciones geográficas, mucho árbol, un canal que cruza y que divide el puente donde apareció colgado el nene, más la posibilidad de que un hombre se lo habría llevado en brazos, según el testimonio de una mujer, de una vecina, que todavía no lo hizo frente a la fiscal, que dijo que el nene iba llorando y que pedía que lo bajen. ¿Esta manera de actuar puede ser tanto de un desconocido como de un conocido? Basémonos en lo siguiente. Sea un asesino serial o un delincuente serial de cualquier otra especialidad, el sujeto por excelencia es un depredador, es decir, siempre va a elegir al grupo más vulnerable, como por la vieja frase de Cayetano Santos Godino cuando es detenido por el intento de homicidio dentro del asilo de un paralítico, cuando el juez le pregunta, ¿pero por qué intentó ahorcar a un paralítico? Y él contestó, y su señoría, uno mata al que puede. Bueno, esto es exactamente calcado a la mente del depredador asesino. ¿Qué es lo que hace? Elige grupos, esencialmente grupos muy vulnerables, ya sea un anciano, ya sea un menor, ya sea gente de muy escasos recursos. ¿Por qué? Porque a la luz de los hechos, digamos que no es lo mismo la causa Ángeles Rawson, clase media, capital federal, que un chico perdido en la pobreza de Tucumán.
nos guste o no reconocerlo, es la triste realidad. Los recursos que se van a destinar a la investigación son de distinta envergadura. Bueno, es lo que nos pasa cuando tantas veces retomamos el caso de Diego Román, ¿no? La clase media normalmente se preocupa mucho por la seguridad. Les comento una cosa, la clase más golpeada siempre es la pobre, sí, porque es la que tiene que atravesar largas cuadras de soledad donde no hay policía, ni quiere estarlo, ni se inmuta a investigarlo. Esa es la realidad de los hechos. Ahora, si vos a la pregunta concreta que vos me haces, si vos me decís si es un conocido o un desconocido, es intrascendente. Descarto, al igual que en el caso, si haces memoria, cuando yo estuve acá con el caso Diego Román, dije, descartemos la familia no hace semejante, no plantea semejante escenario. Pero lo dramático en todo esto, no solamente que se pierden tiempos y recursos, sino que tenés a un criminal que va a repetir el hecho. Claro, no, pero a mí lo que me llama la atención, particularmente de este caso, viendo la zona, insisto con esto, con la geografía del lugar, no sé si un desconocido accede al barrio donde vivían, donde los chicos se crían en la calle, donde no hay veredas. No sé si un desconocido va a ese barrio en busca de la presa. Los asesinos seriales siempre debutan en su proximidad de domicilio. El debut porque siempre... es el lugar donde se sienten seguros. Exactamente, hecho, confortables. Si hacen memoria, el payaso Pogo, John Wayne, no sé cuánto, ya no me acuerdo, que fue bastante conocido en Estados Unidos en la década, creo que 70 o 80, tenía todo un cementerio debajo de su casa. ¿Por qué? Porque él sentía que al tener capturado bajo su control el cadáver, no iba a ser descubierto, que es casualmente con lo que se lo condena. Todo criminal, y más en los casos de los homicidas seriales, en el caso de los serial killers, busca la seguridad del lugar de su primer afincamiento, nunca más allá de 1 kilómetro a la redonda de donde él reside. Con lo cual probablemente ya lo hubiese visto en otras oportunidades a los chicos. Ahora, la oportunidad. Vio la oportunidad porque con que lo dejen solo un instante es suficiente, porque el chico es indefenso, es igual que este señor de 80 años, es un tiro al blanco. Si no, pero aparte estos chicos de 4 años, en un segundo, lo tenés que estar permanentemente mirándolo, porque en un segundo están acá y posiblemente cayeron en un arroyo, cayeron en el río, se metieron, o sea, les puede haber pasado cualquier cosa, es un segundo. Una conversación previa, ¿qué conversación puede tener una criatura de esa edad con un adulto? Ninguna. Nada. Pero lo manotea y se lo lleva. ¿Me entienden? O sea... ¿engañado o no? O engañado o no, si hay un testigo que dice que el chico lloraba porque lo bajaron, lo manotearon y se lo llevaron. Y una vez que está retenido, con que en esos lugares de descampado, hacen lo que absolutamente quieren. Probablemente, si ustedes me preguntaran si esto es de órbita sexual, probablemente haya sido sometido sexualmente, muy probablemente. Alguna connotación hay. Ahora, ¿qué tan importante es la intervención rápida, ¿no?, de los investigadores, de la justicia? Y lo digo también por el caso de Diego Román, se cumplió más de un mes, no hay un solo detenido, no hay una pista, tienen el cuerpo esperando en la morgue para hacer una reautopsia, digo, se van perdiendo un montón de Pensá que simplemente las primeras 72 horas son críticas en la investigación de cualquier homicidio. Pasadas las 72 horas y siendo conocedor de lo vulnerable que es la cadena de custodia en Capital, multiplíquenlo por 1 millón, cuando nos vamos alejando del centro metropolitano. Es remota la probabilidad de que ahora logren a menos que se choquen. Se hacen memoria, en el caso Ángeles Rawson, se chocan con el asesinato. No es que hubo una hilación. Hay policías que trabajan muy bien. En realidad, el problema perdón, es interesante, digo, la analogía que haces con Ángeles Rawson, me estaba rememorando son los dos polos. Un poco. No, pero lo que decís de que el asesino siempre, digamos, como ese primer ataque usó casi su propia casa, Mancheri. Y que recordemos que cuando la estaban buscando y hasta la habían encontrado ya muerta, él seguía dando vuelta y mostrándose de que cuando me consultaron dije, no fue el primero. No los encontraron, pero fíjense que es muy raro encontrar una mecánica de descarte de un cadáver en un contenedor de residuos. Es rara. El hecho de haberlo hecho tan prolijamente y que, vuelvo a repetir, fue el destino, porque si ese camión no hubiese ido al centro de procesamiento previo y iba directamente al cinturón ecológico, se acabó, no lo encuentran nunca más.
es un NN, un desaparecido más. Sí, en ese caso, él también, en este caso, en el caso de Ángeles, Mangieri utilizó su propia casa, porque el edificio, el sótano, era todo, no fue a buscar a Ángeles o a otra por fuera de su territorio, fue en su propio territorio donde se sentía cómodo, esto que vos decías, ¿no? Que posiblemente cuando comienza en un hombre que no tenía antecedentes, supuestamente la primera vez de un caso aberrante. Nunca. Entonces, vamos a hacer la vieja frase del gordo valor, de me condenan por esto y justamente yo no estuve en esto, y bueno, que valga por todas las veces que no te pudimos agarrar. Digamos que vos lográs armar un caso, pero andás a ver en el número de qué víctimas llegaste. Yo no, vuelvo a reiterar, de la forma en que estaba, no quiero resucitar tampoco, por ahí hay familiares mirando esto, no quiero resucitar un hecho que ya tiene hasta condena, sí. Pero por la mecánica homicida te das cuenta que ya era un tipo aceitado. Por ejemplo, en el caso del chiquito te das cuenta que debe ser el debut, igual que en el caso de Diego Román. ¿Por qué? Porque si bien está montada una escena, un escenario, no está prolijo la escena. En el caso de Diego Román está desparramada su ropa, no es concordante el lugar donde... Pero en este caso de Benjamín, quizás, digo, haciendo una hipótesis, ¿no? El asesino vio la oportunidad, caza a la presa, para llamarlo de alguna manera, pero sí el escenario lo tenía preparado. Hay que saber que vas a terminar, digamos, colgando al chico del puente, tener los elementos para hacerlo. Es un oportunista. Si vos me preguntás, se llama oportunista, como era Cayetano Santos. Que vas con un cable en la mano por las dudas que usan lo que encuentran en el lugar del hecho. Había cable tirado en el lugar del hecho y lo utilizó para estrangular. Posiblemente ya conocía que en esa zona haya cables, entonces. ¿Cómo? Posiblemente ya conocía que en esa zona había cables. No posiblemente. Por ejemplo, Cayetano Santos Godino, en su primer hecho, el único que realmente se le demuestra a Cayetano Santos Godino. El petiso orejudo. Claro, el petiso orejudo. Estrangula con un cordel a su víctima y se masturba sobre el cadáver. Sí. Si hacen memoria, Cayetano Santos Godino, cuando es detenido, de ahí en más lleva un cordel usándolo a manera de cinturón. ¿Por qué hace eso? Cuando le pregunta el juez, está en el expediente, cuando le pregunta el juez en el primer caso, remontémonos a principios del siglo XX, él dice, porque no hay que confiar en la suerte, y si no había nada con que ahorcarlo, de ahí además usa un cordel. Y hay fotos de archivo en donde lo ven a Cayetano Santos Godino con una soga del tipo sisal llena de nudos. Los nudos son para trabar los dedos para provocar el estrangulamiento. Bueno, todavía no lo sabemos si Benjamín fue abusado, habrá que esperar los resultados, pero digo, ¿qué es lo que provoca más perversión en este tipo de criminales? ¿El abuso o el asesinato? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Y no es casualidad, los asesinos seriales disfrutan mucho más. A ver, así como el asesino pasional, su herramienta por antonomasia es el puñal, porque es un símbolo fálico. En el caso de los depredadores sexuales convertidos en homicidios seriales, sienten un placer extremo en la estrangulación, porque le arrebatan hasta el último aliento a la víctima y no sucede una transición previa. Se sienten la omnipotencia. Si me preguntan, probablemente haya habido acceso carnal. Si me preguntan, probablemente estemos en un sujeto que inicia su carrera de asesinos seriales y va a haber otros hechos como los auguré en el caso de Diego Román. No lo resuelven, significa que él siente que su escena sigue adelante. Se empodera de alguna manera. Pero es que el criminal termina cayendo a través de su autoconfianza. Le sale la primera bien, le sale la segunda bien, en toda forma de crimen, o sea, contra los bienes o contra las personas. En cualquier forma de criminal, el motochorro, una vez que la primera dos le salió bien, sale a la calle como si fuera a ir a un cajero automático. Claro. Esa es su visión de los hechos. Y en este tipo de hechos, en donde hay un escenario montado muy cruento, en donde hay una estrangulación, estamos en presencia de no un asesino pasional, estamos en presencia de un oportunista, desorganizado y en las primeras etapas. Habrá que ver si se sigue esa línea o no, si finalmente la mujer que dice haber visto a una persona joven sosteniendo a Benjamín lo ratifica ante la justicia, pero de hecho ya
hay un dato, que es una persona joven. Digo, esto coincidiría con lo que vos decís de que es como el inicio de una carrera criminal, para llamarlo. Muy probablemente sea un masculino entre 35 y 50 años. Por el grado de retorcimiento, igual que en el caso de Diego Romano. Digamos que entre más precoz la edad del homicida en su debut de convertirse en serial killer, tienden a ser más brutales entre más jóvenes. O sea, esto ya da probablemente lo haya violado. Fíjense que esto no es un crimen, no es un homicidio por crímenes causales. ¿Qué puede declarar una criatura? Esta criatura ni en una cámara Gesell puede identificar a su agresor en forma positiva. Lo ha hecho desplegando la satisfacción del asesino serial. Gracias, Rubén. A ustedes por invitarme. Muy amable.